Hola, mi nombre es Valeria Molinaro y vengo a hablarles un poco sobre las retenciones como medio de información fiscal en la empresa. Acompáñame. Análisis del decreto número 1808. La importancia que representa para el sistema tributario venezolano el impuesto sobre la renta, en virtud de que actualmente se considera uno de los tributos más productivos e importantes para el Estado, motivado a que a través de la recaudación se obtienen ingresos fundamentales para el desarrollo económico de la sociedad. Retención de impuestos sobre la renta. En principio, se puede decir que la retención es como aquella actividad a la que se está obligado por ley un sujeto determinado dirigida a recaudar impuestos, tasas, multas y demás contribuciones a un tercer contribuyente, por cuenta del sujeto activo del tributo respectivo. Asimismo, constituye un medio para incrementar un determinado periodo de recaudación tributaria, con la anterioridad a la fecha de que se debe realmente pagar al contribuyente, al mismo tiempo que evita el desembolso de sumas considerables por parte del contribuyente. Retención. Es el instrumento legal de recaudación cuyo propósito fundamental radica en asegurar para el fisco la percepción periódica del tributo que causa determinadas rentas, esto para Garay en el 2010. Y enteramiento del impuesto sobre la renta. Son los impuestos retenidos que se deben enterar en las oficinas respectoras de fondos nacionales dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en el que se efectúa el pago o abono en cuenta, salvo los correspondientes a las ganancias fortuitas, que deberán ser enteradas al día hábil siguiente en aquel a que se perciba el tributo. Artículo 1, 5 y 6. Dentro de esta óptica, los artículos antes mencionados establecen la obligación de retener el impuesto en el momento del pago o del abono en cuenta y enterar en las entidades autorizadas a recibir los fondos nacionales. También establece el porcentaje que hay que aplicarle al momento de realizar la retención. Artículo 12 y 13. En atención a lo expuesto anteriormente, se desprende que las entidades públicas, el funcionario responsable de los impuestos dejados de retener o enterar, cuando en la orden de pago no haya mandado efectuar la correspondiente retención del impuesto y pago al fisco nacional. Los agentes de retención tienen la responsabilidad de retener y enterar las cantidades retenidas. Y por último, el artículo 24. Finalmente, este artículo hace su énfasis en que los agentes de retención están en el deber de entregarle al contribuyente un comprobante, en donde se le notifica el monto cancelado en lo que respecta al monto retenido. Es decir, que el pagador de la renta se convierte así en especie de un funcionario del fisco, con una responsabilidad determinada. Si no se retiene o se entera lo retenido, será multado y hasta puede ser detenido según lo establecido en la ley. Retenciones sobre otras actividades distintas a sueldos y salarios. Sobre lo que se retiene: honorarios profesionales, comisiones, ejecución de obras y servicios, arrendamientos, fletes, publicidad y propaganda, intereses ganados y premios de lotería. Servicio es cualquier actividad independiente donde sea el objeto principal las obligaciones por hacer. También se consideran servicios los contratos de obras. Para la base de retención de impuestos sobre la renta se incluye la mano de obra y bienes sin IVA. Se exceptúa de la obligación de retener en los casos de pagos por completo de suministro de agua, electricidad, gas, telefonía fija o celular. Cuando una empresa fabrica un producto exclusivo para una determinada empresa, el cual es elaborado de acuerdo a las instrucciones, especificaciones y diseños del cliente, la empresa fabricante está prestando el servicio al sujeto de retención. Ejemplo, el estampado de logotipos, nombres o emblemas en franelas o en uniformes, a solicitud del cliente. En el caso de venta de un producto que amerite la prestación del servicio de flete, la retención será por la totalidad de la factura o sobre el flete. La retención deberá realizarse sobre el monto correspondiente al flete, ya que no se trata de un servicio como negociación principal. La negociación principal es la venta del producto.
Cuando se realiza la venta de un boleto aéreo por parte de una agencia de viajes, se le debe hacer la retención del impuesto sobre la renta. En el caso de venta de boleto aéreo realizado por una agencia de viajes, no se debe hacer la retención del impuesto sobre la renta, cuando el adquiriente es una persona natural. En los casos en que la compra la realiza una persona jurídica, se deberá retener a cada prestador de servicios lo que corresponde. En aquellos casos en los cuales se facture la prestación de un servicio o mano de obra y se le incorpore venta de bienes de manera separada, ¿cómo debe hacerse la retención? Se considera gravable la prestación de servicio en su totalidad. En consecuencia, se debe aplicar la retención sobre el monto total de la factura. Un ejemplo sería la factura que realiza una empresa de pintores de inmuebles que factura por la pintura que se utilizó para prestar el servicio contratado y el precio de la mano de obra. En este caso, la retención se realiza sobre el total de la factura, ya que sin la pintura es imposible prestar el servicio de pintar el inmueble. Ahora bien, si la venta que se documenta con la misma factura no tiene ninguna relación con el servicio gravable, la venta de tales de los bienes no estará sujeta a la retención del impuesto sobre la renta. Cálculo del porcentaje de retención para cada tipo de enriquecimiento. Para determinar el enriquecimiento neto se debe restar los costos y deducciones permitidos por la ley a sus ingresos brutos. Cuando los ingresos solo se correspondan a salarios y remuneraciones obtenidos por la prestación de servicios personales bajo la relación de dependencia, estos equivalen al enriquecimiento neto. Esto quiere decir que el enriquecimiento neto es igual al ingreso bruto menos los costos y deducciones. Formulario ARCI. Este se utiliza para que el trabajador, bajo la relación de dependencia, determine el porcentaje de retención de impuestos que su agente de retención le aplicará sobre los sueldos, salarios y demás remuneraciones análogas que se le pague o se le abone en cuenta durante el curso del año civil. ¿Quiénes deben presentar este formulario? Este debe ser presentado únicamente por las personas naturales residentes en el país que estén bajo la relación de dependencia laboral. Agentes de retención. Son aquellas personas que designa la ley o la administración tributaria, tomando en cuenta sus funciones públicas o en razón de sus actividades privadas. Intervienen en actos u operaciones los cuales deben efectuarse la retención del tributo. Todo sujeto obligado por el Código Tributario a retener una parte de las rentas que pague o acredite a otro sujeto, así como también aquellos que designen tales como la administración tributaria. También es agente de retención aquel que, previo requerimiento de la administración tributaria, es obligado a retener una parte de tales rentas a efecto de recaudar los impuestos, intereses y multas que adeuden al fisco del sujeto que las recibe, según el artículo 154 del Código del Comercio. Retención acumulativa. Son deducciones efectuadas por los agentes de retención a los pagos de salarios, sueldos y otros ingresos en una cantidad determinada por leyes, reglamentos o las normas tributarias. En la Gaceta Oficial número 41.479 de fecha 11 de septiembre del 2018 fueron publicadas dos providencias administrativas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, mediante las cuales se establecen las tasas aplicables para el cálculo de los intereses moratorios correspondientes a los meses de junio y julio del 2018. En consecuencia, para el cálculo de los intereses moratorios causados durante los meses de junio y julio del 2018, se le aplicará dichas tasas incrementadas en 1,2 veces para el cálculo de los intereses moratorios de este mes, quedando en 28.788%. El 29 de mayo del 2019, luego de 3 años, el Banco Central de Venezuela admitió una hiperinflación de 53.798.500% entre el 2016 y abril del 2019, al publicar los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor y que los 4 primeros meses del año del 2019
el Banco Central de Venezuela indican que la inflación acumulada hasta abril es de 1.047%. Por su parte, la Asamblea Nacional ha revelado que el mes con mayor inflación mensual fue el mes de septiembre del 2018 con 233.3% y para febrero del 2019 la hiperinflación interanual llegó a 2.295.981%. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, amigos. Espero que les haya servido de mucho, tanto como a mí, esta investigación, y espero su comentario reflexivo al final del video, qué opinan y qué les gustaría que agreguemos. Muchísimas gracias.